Escucha esto y observa qué sientes. Entramos en contacto con la frecuencia de los cuencos y la paz comienza a llegar. Estas frecuencias nos armonizan y nos recuerdan nuestra más pura naturaleza, que es fluir. Si sentiste hermoso, imagínate aprender a tocar estos instrumentos, volverte un cuencoterapeuta profesional. Jeffrey Torkington y el equipo de Tepos Cuencos Coyoacán ofrecen cursos para que tú te vuelvas un terapeuta de los cuencos. Imagínate esa maravilla. Y hay cursos por toda la República Mexicana. Ahí te van las próximas fechas para que te apuntes a la que más te llame. Del 15 al 17 de noviembre en Coyoacán con Jeffrey Torkington. Del 22 al 24 de noviembre en Puerto Vallarta. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Chihuahua. Y también hay oportunidades de tomar cursos en Querétaro, Juriquilla, Pachuca, Saltillo, Tulum, Cancún, Torreón y Amatlán de Quetzalcóatl. No desaproveches esta oportunidad. Los cuencos traen muchísimo bienestar a tu vida. Se vuelven como un plus hermoso que le agregas a tu camino. Jeffrey comparte todas estas enseñanzas desde precios muy razonables, así que manda un mensaje en este momento al más 52 55 44 43 0106 a través de WhatsApp, o el siguiente número más 52 55 28 62 79 99. Búscalos en Instagram como tepos-cuencos-coyoacán, Tepos siempre con Z, y ahí tienen un canal de distribución dentro de Instagram en donde anuncian fechas. Así que te invito a que formes parte. No te pierdas esta hermosa oportunidad. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estamos aquí en una tarde de miércoles, en medio de la lluvia, viendo el bosque. Bueno, una escena muy bonita, muy poética, porque ahorita todo está hiperverde, el jardín está como de Jumanji, hay como millones de plantas. Y en medio de esta escena tan bonita, vamos a tener una conversación psicodélica con mi amigo Mario Alonso, que ustedes ya lo conocen porque ha estado aquí en el podcast y ustedes lo conocen mejor como Oneiros Speculum. Él lleva muchos años sosteniendo sabiduría sobre los sueños lúcidos, pero ahora está como abriendo otra posibilidad, otra vertiente, está explorando otras temáticas, cosa que me parece padrísima porque qué importante en la vida es reinventarnos, darnos pausas para cuestionarnos si ese es nuestro camino o soltar el universo de la especialización y empezar de nuevo, ¿no? La aventura de la vida, porque la aventura de la vida se trata de explorar millones de posibilidades. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Janina, ¿qué tal? Muchas gracias, qué gusto estar por acá nuevamente, gracias por la invitación. Ay, estoy muy contenta de verte otra vez. Como 4 o 5 años de la última entrevista, ¿verdad? Sí, por ahí, 4 o 5 años, pero sí, ya tiene un rato. Sí. A ver, cuéntale un poquito a la gente que no te conoce, ¿qué onda contigo? Claro, pues mira, yo soy filósofo de formación, estudié la licenciatura y la maestría. La maestría la hice en filosofía de la religión. Y traté de estudiar los vínculos entre los sueños y lo sagrado. Entonces, bueno, además de esto hice una formación en psicoterapia transpersonal pues también me he enfocado mucho a estudiar los estados expandidos de conciencia, sobre todo bajo el uso de los psicodélicos, pero también en los estados de trance y de experiencias místicas. Entonces, bueno, escribí este libro que se llama Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños.
ya hace alrededor de 6 años, me parece. Y me dedico básicamente a ofrecer sesiones de trabajo con sueños, a guiar círculos de sueños. Y bueno, esa es una de mis especialidades. Y otra, pues, es todo el tema de los psicodélicos, ¿no? También desde hace un buen de tiempo que me dedico mucho al activismo relacionado con los psicodélicos, participando en colectivos como Mindsurf, que hace educación psiconáutica, vía Sinapsis, que organizamos congresos de sustancias psicoactivas en la UNAM. Y fundé también el Nido de Cuidado Psicodélico, que, sí. Que vamos a festivales a proveer espacios para atender situaciones de crisis psicodélicas. Y bueno, más recientemente estoy también dando clases en una escuela en Estados Unidos que se llama Innertrek, que es la primera escuela que ofrece una formación legal para ser facilitador de psilocibina. Entonces, pues vaya, me invitaron a dar clases por allá. Y bueno, ese es un poquito hacia donde estoy enfocando más mi atención últimamente. Y que de hecho también está pronto por publicarse mi nuevo libro sobre psicodélicos, que justamente se llama... ¡Ah, qué bien! Sí, se llama Revelaciones psicodélicas, una guía psiconáutica para expandir los horizontes de la conciencia. Yo creo que en, no sé, unos 2 o 3 meses ya estará saliendo pronto. Ay, me lo das, para leerlo, porfa. Claro que sí. Obvio, me interesa. Oigan, amiguitos, aquí Oneiros contó algo que me parece muy importante explicarles un poquito más porque es una acción social muy importante, esto de Nido. Y es algo que yo he venido viendo mucho en los festivales raves europeos a los que he ido. Y es más reciente en México, digamos, ¿no? O sea, podría ser que por ahí, si exploramos en algún Ometeotl, hubo alguna acción de ese tipo o algo así, pero en realidad es algo muy nuevo en México a comparación de los festivales europeos que siempre han tenido como mucha precaución con toda la gente que saben que están viajando en psicodélicos. Y lo que me gusta es que más que negar el que toda tu banda va a estar en psicodélicos, se hace algo para contenerlos en caso de que alguien tenga un mal viaje. Y eso también lo hemos visto de una manera muy grande en Burning Man con un proyecto que se llama Sendo Project, del que creo que también formaste parte. Así es. Sí, ¿no? Allá nos vimos. Sí, justo. Cuando fui a Burning Man, pues fui también a hacer voluntariado con Sendo, que es de hecho uno de los primeros proyectos a nivel mundial de cuidado psicodélico. Sí. Entonces, bueno, pues fui también a formar un poquito por allá con ellos. ¿Qué viste por allá? Fíjate que muy curioso, pero al menos en los turnos donde a mí me tocó estar de guardia, no me tocó atender gente. ¡Ah, o sea, qué bien! Muy, muy curioso porque sé que en Burning Man pues, tiende a haber mucha más gente en estados de crisis. En mi caso, solo hubo una situación... bueno, más bien como que un chico llegó que no estaba viajado, él no había consumido psicodélicos, pero todo el viaje de Burning Man pues le fue como sobreabrumador. Lo puedo entender. Entonces justo llegó más bien como una crisis de sentido. Y entonces pues ya estuve platicando con él y como ayudándole a estar un poquito más aterrizado. Pero curiosamente, pues no me tocó atender casos de crisis psicodélica ahí en Burning Man. Ah, qué bien. Amiguitos, está cayendo una tromba, así que van a estar escuchando el sonido de la lluvia de fondo. Espero que lo puedan integrar y lo disfruten. Oye, qué cagado que me cuentas esto, porque fíjate que yo tengo una amiga que de hecho fue a Burning Man y ella ni toma alcohol ni se da ningún psicodélico. Y fue varias veces a Sendo a que la apoyaran porque de repente se abrumaba con Burning Man. O sea, como que decía, sí está irreal este lugar, pero es demasiado alucinado, o sea. Sí, justo. De hecho, había unos letreritos por varias partes de ahí del Burning Man que me topé que decían algo así como, la realidad te parece te está pareciendo muy extraña, incluso para Burning Man. Entonces ven a Sendo, ¿no? Entonces era... Porque bueno, el Burning Man pues es también como una especie de estado de conciencia, ¿no? O sea, ya en sí es como una experiencia psicodélica sin la necesidad del uso de sustancias. Entonces, claro que te reta mucho, te confronta con situaciones, pues digamos, de tu vida personal o de tus
tus preconceptos, tus prejuicios y como que todos esos shocks, esos golpes de realidad Sí. y qué pasa si las cosas son diferentes a como las crees, etcétera, pues como que te quita el suelo de certezas con los cuales estás acostumbrado a caminar y eso es, bueno, en sí es una experiencia muy enriquecedora, muy, muy bella. Pero tal como el uso de los psicodélicos, cuando te quitan las certezas, pues puede ser abrumador, puede dar miedo, ¿no? Entonces, por eso es muy entendible que gente que no consume psicodélicos de pronto puede ocupar el servicio de crisis psicodélica ahí en Burning Man. Tengo un conocido que fue a Burning Man por primera vez hace algunos años y es el hombre más VIP que te puedas imaginar, ¿no? O sea, como el más que siempre necesita, pero que lo atiendan, pero que le sirvan, pero que le arreglen, pero que le sea fácil, pero que no haya fila. O sea, como que todas esas tipos de instrucciones, ¿no? Entonces, él fue a Burning Man y a mí me tocó subirme al avión al mismo tiempo que él. Entonces, por eso ubiqué que había ido. Y ya salimos de Burning Man. Yo un día estaba comiendo en un restaurante y me lo encontré. Y como fue después de mi primer Burning Man, yo después de mi primer Burning Man estaba como muy poseída de la experiencia, como muy extasiada con lo que había vivido. Fui a abrazarlo, o sea, porque yo, según yo, ya después de Burning Man, toda la gente que va a Burning Man son tus hermanos. Y lo fui a abrazar y le dije, güey, te voló la cabeza igual que a mí, dime que estás loco igual que yo de amor por ese lugar. Me dijo, lo odié. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que lo odiaste? Y luego ya que me puse a analizar y todo y me contó como su experiencia, dije, pues claro, o sea, como que reafirmo esto que dices, cuando te quitan certezas y te ponen en un área tan retadora, en un área de que te saca completamente tu confort, de lo habitual, de sentirte como muy seguro de ti mismo y de repente tienes que incluso hacer relaciones con otras personas sin utilizar el mismo discurso de siempre, pues es un reto, es un gran reto. ¿Te acabó gustando Burning Man? Sí, claro, a mí me encantó, me voló mucho la cabeza. También tuve mis experiencias, bueno, una experiencia difícil en particular, pero en sí el espacio es, o sea, bueno, todo lo que sucede ahí es hermoso, es una bella locura. Sí, es una bella locura, me gusta eso. Oye, a ver, cuéntame, dijiste al inicio también que habías estudiado filosofía de las religiones. ¿Qué significa eso? Claro, mira, bueno, en realidad el término es muy, muy amplio porque pues, la filosofía de la religión se puede enfocar, ya se hacen entender a fondo de, o sea, cuáles son los fundamentos metafísicos detrás de las religiones o el estudio comparativo de las religiones o, no lo sé, bueno, hay muchas áreas que se pueden estudiar. Sí. Yo en particular me enfoqué en entender qué es lo sagrado en sí, o sea, más allá de cualquier religión en particular, cómo se manifiesta esto que llamamos lo sagrado y si es algo universal, si es algo que todo ser humano experimenta de alguna manera u otra. Y sobre todo, mi tesis la enfoqué a cómo lo sagrado se manifiesta en los sueños. Entonces, justamente... bueno, mi enfoque en la filosofía de la religión fue entender cómo la conciencia humana en sí tiene acceso a estas dimensiones profundas de la psique, del alma, que cuando dejamos detrás esta conciencia habitual, lógica, racional, que está ligada a nuestro ego, a nuestro yo, cuando esta conciencia del yo se suspende momentáneamente, pues, por ejemplo, en los sueños, sí, es que accedemos a otras partes de la psique en donde pues pueden emerger el contacto íntimo que tenemos todos con el universo y que a cada quien nos habla de distinta manera, a cada quien se nos muestra de formas distintas y por eso, bueno, los sueños son una forma de entrar en contacto con el misterio, pero íntimo para ti, ¿no? O sea, cómo te habla a ti. Y entonces, a diferencia de la experiencia religiosa, digamos así, personal, o sea, que cada quien tiene, íntima, las religiones institucionales lo que hacen es como que intentan darle uniformidad a esta idea de lo sagrado, crean rituales, símbolos, dogmas que ayudan a cohesionar una comunidad en torno a lo sagrado,
pero muchas veces eso hace que se pierda el contacto íntimo y auténtico con lo divino. Entonces, esa fue mi avenida de exploración en la maestría, pero actualmente me intereso también por entender cómo se manifiesta lo sagrado. Bueno, es algo que yo le llamo lo sagrado salvaje. Es decir, cuando lo sagrado emerge fuera de los marcos conceptuales o fuera de los marcos religiosos, institucionales, y que entonces toman nuevas formas, se actualiza, se transforma, entonces surgen nuevas formas de entender lo divino. Si anteriormente lo divino se entendía como, pues que, no sé, que digamos, por ejemplo, el cristianismo, que decía que pues la verdadera realidad es el cielo y entonces la tierra es como pues un espacio en el que estamos momentáneamente, como casi haciendo penitencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa idea ya antiquísima y ya, o sea, ya no resuena realmente con nuestra conciencia contemporánea, y entonces empiezan a surgir nuevas metáforas para hablar de lo divino. Y por ejemplo, no solamente surge en el ámbito de lo religioso, sino también en el arte, en la cultura, y por ejemplo surgen metáforas como la Matrix, ¿no? O sea, que esta realidad es una especie de simulación, o que es una realidad virtual, o que, o sea... O que tiene algo que ver Elon Musk. Sí, ¿no? La idea es como que a partir de los nuevos sucesos, nuevas tecnologías, nuevas metáforas, resignificamos lo sagrado. Sí. Y me parece que, y volviendo un poquito al tema de Burning Man, o sea, yo creo que de alguna manera el Burning Man es también una nueva manifestación de... Bueno, no todo lo de Burning Man, pero creo que hay un gran enfoque en resignificar qué es lo divino y lo sagrado en un contexto mucho más contemporáneo, y Burning Man es un gran ejemplo de esto, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, tenemos el templo, ¿no? O tenemos esta efigie gigante del hombre que queman y todo el tiempo te están cuestionando acerca de la realidad, acerca de ti mismo, acerca de qué somos como seres humanos, y eso tiene que ver con lo sagrado, con lo esencial, con lo que es la esencia del universo. Me gusta mucho lo que estás compartiendo, porque justo estoy leyendo un libro de Osho, porque ya sabes que ahorita estoy en mi etapa de Osho. Estoy oshesca. Y en este libro Osho comparte algo muy bello, que él dice: yo estoy en contra de absolutamente todas las religiones. Dice: yo no entiendo por qué existen las religiones, por qué seguimos sosteniendo estas creencias. Dice: la religiosidad no tiene nada que ver con la religión. Y él habla mucho de que el hombre moderno comienza a explorar este concepto de la religiosidad más allá de la religión. Y la religiosidad tiene que ver con algo místico propio, que no es dictado por un dogma ni por ningún tipo de sistema, ¿no? Es más como una intimidad del espíritu que se da cuenta de que lo sagrado, lo eterno, las verdades del universo, es más, la creación de esta realidad está totalmente en tus manos. Entonces empiezas a experimentar la religiosidad a través de la meditación, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que en ese ser testigo, en esa conciencia plena que todo el tiempo atestigua, está lo más divino y lo más sagrado, porque además el pensamiento siempre está cambiando, entonces nosotros no podemos ser todo eso que cambia, sino dar un pasito atrás para darnos cuenta que hay una conciencia divina que atestigua, y esa es la religiosidad, que no tiene nada que ver con ningún dogma. Claro, y resueno mucho con esta idea, aunque lo matizaría un poquito. Digamos, yo le llamaría en primera como espiritualidad, ¿no? Y que la espiritualidad, muy semejante a lo que mencionas de la religiosidad, es más bien un vínculo individual con el espíritu, ¿no? Y cada quien entiende su espiritualidad de una manera distinta, cada quien lo vive, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que también, de alguna manera, el crear vínculos comunitarios, que es un poco el impulso religioso, o sea, de crear comunicación entre mi espiritualidad y tu espiritualidad, crea una imagen un poco más completa, un poco más, digamos, trascendiendo
la perspectiva meramente individualista. O sea, creo que si bien sí es importante afirmar nuestra individualidad y nuestra autenticidad, cada uno de nosotros somos únicos, y tenemos un vínculo personal con el espíritu. Creo que también una de las cosas más importantes de la espiritualidad es trascender la individualidad, ¿no? Y entonces, justo empezar a crear vínculos comunitarios en donde se crea una comunidad consciente con quien resuenas, con quien vibras de una misma forma de entender las cosas, de vivir, compartes valores, y entonces pueden surgir estos como rituales comunitarios que bueno, esa es una nueva forma, digamos, de religiosidad que renueva, digamos, ¿no? Lo que anteriormente se conocía como este es el dogma, estos son los rituales, esta es la forma en que se ha hecho siempre, esa es, digamos, la tradición, pero también está la innovación, ¿no? También está el que somos seres creativos y la espiritualidad también es creativa y creadora. Y entonces, justo hablando de esta idea de que cuando de pronto aparece lo sagrado, pero fuera de los marcos tradicionales, o sea, normalmente aparece como contracultura o como una forma distinta y opuesta a lo anterior, pero creo que para balancearlo, o sea, porque si solo es contracultura o si solo es rebeldía y si solo es ruptura, disidencia de lo anterior, entonces como que no se crea un nuevo equilibrio. Entonces se necesita crear comunidad y en comunidad empezar a establecer una nueva forma de religiosidad, y ahí es donde entra esto que te digo, que se renueva la religión y la espiritualidad y lo que yo llamo también, por ejemplo, que actualmente está muy en boga o digamos como un concepto emergente, la idea de la espiritualidad electrónica. Es decir, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas metáforas, de la realidad virtual y que la analogía, y aquí incluiría también el uso de los psicodélicos como una forma extática de religiosidad o de espiritualidad como que renovante o transformadora. Ay, me encanta eso. Está muy padre. Oye, y hablando justo de esto que estás diciendo así de romper el individualismo para generar comunidad, pues tú llevas también muchísimo tiempo en el mundo psicodélico mexicano. Uh-huh. Yo igual, o sea, como que fuimos de los primeros que empezamos a hablar de todo este tipo de cosas. Y me pregunto cómo está el ecosistema psicodélico en México. O sea, ¿cómo está ahorita este trip? Porque por un lado, si nos confesamos y abrimos aquí como el micrófono para decir lo que sentimos, puedo yo decir que tengo muchísimos amigos en el camino de las medicinas y de la espiritualidad que son divinos y están conectadísimos y wow, pero también siento un ambiente hostil y competitivo con todo y que es un mundo de disques psicodélicos y evolución de la conciencia. Invitaciones turbo emocionantes, se viene el encuentro de mujeres poderosas para cerrar con broche de oro este 2024. Escucha las fechas del 27 de noviembre al 1 de diciembre o del 12 al 16 de diciembre. Elige la fecha que más te guste. Vamos a estar 5 días en Amatlán de Quetzalcóatl, a 1 hora y media de la Ciudad de México. Con este encuentro iniciamos una historia de amor. Se cumplen 2 de mis más grandes sueños. 1, que las mujeres nos reconozcamos como aliadas. Y 2, que aprendan estas meditaciones poderosísimas de Osho que han transformado por completo mi vida para que ustedes construyan una práctica que las acompañe para siempre. Juntas en estas montañas sagradas vamos a vivir un poema, atardeceres mágicos, miradas que comprenden, nuevas amigas, risas. Descubriremos nuestra fuerza, pero sobre todo el silencio profundo de nuestra mente y la conciencia que se despierta cuando se cultiva una práctica con tanta dedicación. Quiero que las carnaliencitas de todo el mundo nos encontremos aquí para intercambiar superpoderes. Las mujeres somos mágicas. Deja tu ego afuera y deja que lo más precioso, lo más hermoso que hay dentro de ti surja y salga a la superficie.
Este es un retiro memorable para todas aquellas que buscan tejer puentes entre mujeres visionarias, abiertas, dedicadas a su conciencia, sin miedo a ser vulnerables. Vamos a hacer 3 prácticas de meditación todos los días, vamos a hacer temazcal, tina de hielo, viaje sonoro a 13 instrumentos, yoga, comida vegana deliciosa para desintoxicar, limpiar todo tu cuerpo y un espacio de cocreación. Solicita tu lugar en este momento al más 52 55 18 33 86 36 vía WhatsApp. O también puedes mandar un mail a soygratitudestudio@gmail.com. Pon en el título Retiro de Mujeres y la fecha en la que quieres asistir. Dentro pon tu nombre, país, edad, etcétera, etcétera, los datos que tú nos quieras compartir y listo. Te espero con todo el amor del mundo, la vamos a pasar fenomenal. Gracias, mi amor. ¿No? Entonces, a ver, ¿tú cómo ves todo ese ecosistema y tú que estás metido en un buen de cosas? Claro, justamente, o sea, hablando del ecosistema psicodélico, pues nos damos cuenta que hay distintos agentes, distintas perspectivas, distintos discursos que no siempre están de acuerdo. Entonces, claro que hay disputas, ¿no? Hay como distintas formas de entender qué debemos hacer o cómo es lo correcto, qué no, qué sí, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un breve, como dices, yo he estado súper involucrado en muchos proyectos. Yo diría que en casi todos los proyectos, Sí. o colectivos o instituciones relacionadas con los psicodélicos. Entonces, por ejemplo, pues bueno, he estado mucho tiempo con Mindsurf, he estado con Vía Sinapsis, he estado con Nido, con Niérica, etcétera, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta que cada uno tiene de pronto sus perspectivas y a veces no estamos tan de acuerdo y eso crea un ecosistema pues diverso, pero que pues, no se pone de acuerdo y por tanto no podemos realmente crear un consenso y por tanto tampoco nos ponemos de acuerdo para transformar la realidad. O sea, no creamos sinergia. Sí. Y entonces sí me doy cuenta que pues eso hace que cada quien jale para su lado y entonces no hay mucho diálogo y bueno, se queda el movimiento psicodélico aquí en México como pues como contracultura, ¿no? O sea, como que es una forma alternativa de vivir o de pensar, etcétera, pero no entra en contacto con, o al menos la mayoría, no entra en contacto con las esferas que toman, digamos que pueden hacer cambios en la sociedad. O sea, la política, las instituciones, la legalidad, etcétera. Sigue como segregado. Exacto. Salvo, por ejemplo, el Instituto RIA, que ellos sí ya trabajan con gobierno. Ellos se dedican, por ejemplo, al testeo de sustancias en los festivales. Entonces, básicamente proponen una política de reducción de riesgos en vez de prohibicionismo y de punición, etcétera. Y Niérica, que también ya tiene bastante tiempo tratando de abogar por que se creen marcos seguros, legales, para abrir la investigación psicoterapéutica con psicodélicos en México, que de hecho me tocó participar en este proyecto, este primer proyecto de investigación legal gubernamental de México, que se llamaba el proyecto Teananácatl. Entonces investigamos el uso de los potenciales terapéuticos de los hongos que contienen psilocibina en un diálogo intercultural entre las ciencias modernas y las tradiciones indígenas. Ay, qué lindo. Ajá, entonces... Y qué bueno que tomen en cuenta las dos partes. Justamente, ¿no? Y un poco quiero mencionar esto porque también es cierto que el ecosistema psicodélico de aquí de México es un poco más caótico y distinto a el de Estados Unidos, en que ahora me estoy desenvolviendo y que estoy dando clases allá en esta primera escuela, en INERTREC, en esta escuela legal de formación para facilitadores de psilocibina, que ellos tienen otra onda. O sea, ellos más bien tienen mucha organización, tienen mucha sinergia, tienen mucha rigurosidad en cómo proceden, en cómo hacen las cosas, lo cual les da mucha formalidad y capacidad de transformar la sociedad desde las esferas de poder.
Pero pues sí esto también lo limita a de pronto tener un modelo un poco pues más reduccionista, un poco más básico, digamos, ¿no? México tiene una gran riqueza porque, pues digamos, aunque hay muchos proyectos diferentes, pues estamos, quieras o no, nutridos de las tradiciones indígenas. Por eso, aquí en México casi siempre un facilitador tiene al menos una cierta noción de la ceremonia y del ritual y de todo ese tipo de cosas que allá en Estados Unidos no tanto. Es mucho más clínico, es más así, a ver, uno a uno y... Entonces, ¿Qué es lo que me pasó a mí con la iboga? O sea, como que siempre había tenido el sueño de probar la iboga, pero yo no quería que sucediera en un contexto médico. O sea, no me imaginaba viajando en iboga en un cuarto de hospital con una enfermera cuidándome, cuidando mi presión, ¿no? O sea, porque te toman la presión mientras estás en iboga. Y yo dije, no, yo no quiero en ese contexto, yo quiero en un contexto ceremonial. Y hasta que di con quien lo hacía en forma de ceremonia y así lo probé. Y también he visto mucho ya como justo el protocolo del facilitador según la visión pues muy americana, que es como muy... tomar el tiempo, saber en qué momento de la medicina va, no interrumpir, si pides permiso para decir, te puedo tocar, te puedo abrazar, ¿no? O sea, como todo esto muy reglas. Tú siendo mexicano, que vienes tú completamente de una cosmovisión distinta a todo ese tipo de formaciones, y que a lo mejor incluso podríamos decir que como mexicanos nos dejamos llevar más por la cuestión intuitiva, pues somos más cercanos, ¿no? Los latinoamericanos somos más cercanos, más como que no hay más tanto cálidos, esa barrera, ¿no? Más cálidos. ¿Tú con qué lado te quedas o qué rescatas de cada lado? Claro, mira, sí es importante mencionar que cada perspectiva tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, por un lado, claro que la calidez mexicana, bueno, latinoamericana en general, es hermosa. Es algo que les falta mucho allá a Estados Unidos. Entonces, esa cercanía, el abrazar, la alegría, de pronto, no sé, los cantos medicina y que la ceremonia, todo esto es algo que valoro muchísimo de lo mexicano, del ecosistema mexicano. Y también valoro mucho la creatividad, o sea que justo no se detienen los distintos proyectos en los que he participado, en Mindsurf, en Nido, etcétera, pues como que somos muy dados a como pensar más allá de las reglas, ¿no? Que tampoco significa que nos saltemos las reglas, pero sí que, bueno, a ver, si una regla nos estorba, pues la quitamos, ¿no? Porque es más importante el bienestar y como todas esas cosas. Y bueno, eso por un lado. Sin embargo, el lado como de las desventajas, digamos, que sí percibo aquí en México, es justamente la informalidad. Que de pronto pasa mucho que, pues, no sé, o sea, ahí a ver cómo sale o que no hay, o sea, que la gente llega tarde siempre. Y que, o no hay un gramaje establecido. Ajá, o sea, que por un lado, bueno... A ver, a veces ayuda como que no tener reglas tan estrictas, pero a veces nos pasamos de laxos, ¿no? O sea, de que hay como sea, como salga, como se me antoje ahorita. Eso por el lado como digamos, de procedimientos, ¿no? Sí. Pero también percibo que de pronto esta informalidad llevada a procesos cognitivos hace que también gente se vuele mucho, ¿no? Aquí en México la gente como que, no todo el mundo, pero de pronto siento que hay gente que se vuela mucho en su pensamiento, que es demasiado fantasioso y que pueden incurrir en cosas que en Estados Unidos tienen muy, muy bien mapeado y muy, muy bien entendido. Por ejemplo, este tema de la evasión espiritual, ¿no? Que es como decir, casi cualquier cosa que pasa ya es o una señal del universo, es que no me está yendo bien porque en mi vida pasada no sé qué, o sea, como que nuevamente, yo no niego la realidad de estos fenómenos, o sea, yo creo que, claro que hay muchas cosas más allá de la que la racionalidad nos puede explicar, pero también es muy fácil perderse, ¿no? Si no tenemos una estructura un poco más centrada, más ordenada. Y, por ejemplo, eso aprecio muchísimo allá en Estados Unidos. Que, bueno, estoy así en el mero frente de la escuela que forma
facilitadores y allá es muy claro cuando un estudiante empieza a irse de pronto ya a pensar cosas demasiado voladas, ahí hay que pararle, ¿no? Y hay que decir como, a ver, esta persona cabe el riesgo de que si le damos un título de facilitador, pues va a empezar a meterse en rollos que ponen en riesgo a la persona, que confunde más, entonces pues mejor parar esto de golpe, no, se le habla con la persona, se le da un feedback, si no hay una mejora que se refleje tanto en cómo lo percibe la comunidad o cómo se desenvuelve, pues No sabes avanza. que no vas, te desescribí, bueno, se le saca de la escuela y entonces eso es algo que aprecio mucho de allá de Estados Unidos, que tienen mucha claridad, mucho orden, mucha organización, pero sí son demasiado cuidadosos, ¿no? Justo como esto que dices, ¿no? De que, ay, no, mejor no, no te toco porque no vaya a ser que me demandes o que, no sé, o sea, como que... Y eso es algo que, por ejemplo, allá tienen reglas así de que, no, pues es que si la persona incluso te pide un abrazo y no llegaron a ese consenso y ese acuerdo escrito desde antes de la sesión, no le puedes dar un abrazo, ¿no? ¡Qué Y a lo mejor fuerte! y a lo mejor lo que puedes hacer es ponerle un cojín o algo para que abrace, pero si lo tocas, aunque te lo pida, tú ya estás, ¡Qué robótico! es justo, ¿no? O sea, es demasiado estricto. Entonces, Yo trabajé con unos psicoterapeutas canadienses ujú, con los que pues estuve compartiendo medicina un buen tiempo, ¿no? Y era como la gente que llevaba muchos años tomando terapia con ellos, su graduación era el sapo, ¿no? ujú, Y me impresionaba los protocolos para poderse atrever a servir. Porque además tomemos en cuenta que estos eran unos psicoterapeutas bastante atrevidos para servir una medicina que en Canadá es ilegal, ¿no? Y que, pues, o sea, los ponía en riesgo. Y era para mí muy impresionante ver como la cantidad de reglas, normas, pero cosas que había que seguir para poder servir la medicina. ujú. Y la cantidad de I'm sorry's que oía por minuto. O sea, era como I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y yo como, güey, no hiciste nada, tranquilo. Sí, justo. No, por ejemplo, a mí me tocó, de hecho, apoyar en un retiro gringo, y bueno, te digo, tienen cosas muy padres, la verdad, hay cosas bastante admirables, que también le dan su espacio a cada quien, que como que profundizan un poquito más en los temas personales. O sea, digamos, lo que tiene Estados Unidos es que se focaliza demasiado en el individuo. Entonces tiene sus ventajas. Eso te permite, pues sí, que cada individuo pueda desarrollarse plenamente. Acá en México tiende a haber más un sentido de comunidad, o sea, de estar en grupo y que también tiene un gran valor eso, pero a veces pues no se le da tanta atención a los procesos que cada quien está viviendo de manera individual. Bueno, entonces en una de esas ocasiones, atendiendo en un modelo gringo, pues justo al principio se les daba todas las reglas de que no, miren, no puede ser esto y ta, 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 ta. Entonces, bueno, ya estando en el viaje, o sea, bueno, yo estaba facilitando, yo estaba cuidando a algunos de los pacientes y de pronto una paciente como que me pide ayuda, se me levanta la mano como que ayuda y me acerco y, sí, ¿cómo estás, no? Y me pone la mano en el hombro como, ay, es que no sé, o sea, como para recargarse. Pero inmediatamente se pone, ay, perdón, te toqué, no, perdón. Y así como que su Se viaje... metió en un mal viaje Se por metió en eso. un mal viaje así. Y yo, no pasa nada, no te preocupes. O sea, no, tranqui. O sea, si quieres poner tu mano en mi hombro, no pasa nada, adelante. Para O eso sea, estoy aquí, de ajá, ¿no? ayudarte. Pero sí, como que hay un cierto miedo, como que hay un cierto... Y de hecho es algo, volviendo un poquito... Miedo a las demandas millonarias. Sí, ¿no? Y entonces como que siento que allá en Estados Unidos hace falta más la cercanía y la calidez y como el estar ahí en el presente, ¿no? Que eso es algo muy, muy mexicano. Es muy, a ver, no sigo tanto horarios, no sigo tanto reglas, no sigo tanto formalidades. Estoy aquí y ahora, ¿no? Sí. Que también claro que es muy bello, pero que si todo el tiempo es así, pues
poco puede de pronto progresar algo más formal, más estructural, que es lo que falta aquí. A veces falta mucho orden. Entonces, qué loco es esas cuestiones como de las diferencias culturales, ¿no? Claro. O sea, yo les quiero compartir que ahorita me fui de viaje a Europa y estuve en Berlín una semana y todo el mundo me recomendó un spa que está ahí en Berlín que se llama Bavali y es un spa nudista. Y llegas y te advierten que absolutamente nadie puede usar traje de baño desde que entras. Y entras y ya, ¿no? O sea, todo el mundo anda con su toallita, pero en cuanto entras a los saunas, porque es un lugar que tiene, haz de cuenta, 20 saunas, albercas, y es una réplica como de un spa indonés, pero en medio de Alemania, ¿no? En medio de Berlín. Y fui con varios amigos y estuvo cagada la dinámica de estar encuerada con todos, pero en algún momento que estábamos como en los asoleaderos acostados, encuerados, les dije, oigan, ¿ustedes creen que esto funcionaría en México? O sea, ¿ustedes creen que este diseño de spa podría funcionar en México? Y todos al mismo tiempo que no podría funcionar. Porque para empezar, o sea, de inicio no te quitan el celular, solamente te piden que por favor no vayas a hacer uso de tu celular y absolutamente nadie hace uso del celular, cosa que muy probablemente aquí habría banda con el celular y le valdría madre. Y luego también la cuestión del morbo, ¿no? O sea, como que a lo mejor y aquí todavía el nudismo lo seguimos viendo un poco como tabú, mientras que, no sé, yo ahorita los raves que fui en Europa, había un lago enfrente del rave y no había una sola persona nadando en traje de baño. Todo el mundo estaba encuerado y les parece lo más normal. Pero me pregunto como estas diferencias culturales, ¿sabes? Como de cosas que pueden funcionar allá y pueden funcionar acá. Y también lo que yo puedo compartir es que después de tantos años de facilitar medicina y que viniera tanto extranjero también aquí a mi estudio, si algo valoraban del proceso era la cercanía, ¿no? O sea, desde el saludarlos de beso y de abrazo, era como que ya de ahí los recibía yo abrazándolos y dándoles beso y ellos como, ¡ay, wow! Ok, qué padre, ¿no? Va a ser así. Sí, justamente. Y creo que lo importante es, pues sí, no decir de que no, pues es que es mejor esta o aquella cultura, sino como buscar este equilibrio, este balance, sí, el tomar lo mejor de ambos mundos y poder cada quien encontrar cómo resuena mejor, pero sí tratando de unir ambas polaridades. Sí, se puede aprender de todo. Oye, a ver, quiero que me platiques otra cosa que yo sé que traes ahí como muy latente, y es que estás desarrollando como una especialidad en enteógenos y plantas sagradas, ¿no? Así es. ¿Qué onda con eso? Claro, pues sí, justo como... Antes de que cuentes eso, nada más, porfa, dile a la gente qué son los enteógenos, por si alguien nos está escuchando y no sabe. Claro, mira, la palabra enteógeno fue una propuesta para, en vez de decir psicodélicos, que los psicodélicos digamos que ya están muy cargados de una cierta historia, de unas ciertas asociaciones, de una cierta idea de lo que son estas sustancias, ¿no? Un enteógeno, la propuesta es que, bueno, la palabra viene de en, que es dentro, theos, o Dios, divinidad, y genos, que es generación. Entonces, un enteógeno es algo, es una sustancia o es algo que te permite generar al Dios adentro. Entonces, es una propuesta para decir que hay cierto... Bueno, también está la idea de que hay usos enteógenos o usos psicodélicos. Entonces, hay plantas sagradas, plantas que nos permiten conectar con la divinidad. Y entonces, bueno, ese es como otro discurso, otra forma de hablar de los psicodélicos, pero haciendo énfasis en la experiencia de lo sagrado, de lo divino. Muy tú. Justamente, ¿no? Entonces, muy todo lo que has venido estudiando. Sí, y justo siento que este es un derivado de todo lo que he trabajado en el ecosistema psicodélico aquí en México y que he estado muy al pendiente de todo lo que ha pasado, todo lo que se ha dicho, todos los movimientos. Y bueno, no sé si recuerdes o si sepas, pero hubo un momento en que la senadora Alejandra Lagunes propuso crear una iniciativa de ley para que se regulara el uso de los hongos y que pueda abrirse la investigación y todo. Sí, esto, estuvo ¿no? aquí en el podcast hablando de eso. Ándale, perfecto. Entonces, justo la discusión a la que se llegó es que el término que se iba a usar si es que esta propuesta de ley
entra en vigencia, ya no va a ser psicodélico, sino enteógenos. Ok. Entonces... Está bien, porque yo siento ya que psicodélico está más ligado como a toda una forma de vida, entendimiento, forma de ser, como una visión que la planta per se. Exacto. Entonces, como que la idea es como también desligarnos un poquito, bueno, al menos de quien proponen este término, es desligarse un poquito de la asociación de psicodélicos con la contracultura y con el movimiento hippie. Okay. O sea, que como que es decir, bueno, a ver, sí, ese es un tema aparte. Más allá del uso contracultural está el uso tradicional, sagrado, ceremonial, y entonces para hablar de ese tipo de uso se usa más bien el término enteógenos. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, pues, y viendo justamente que ya en Estados Unidos y en Europa está proliferando esto que se llama el renacimiento de la ciencia psicodélica y que, pues, hay muchísimas formaciones y que muchísimas terapias y que investigaciones, todo esto. Y aquí en México, siendo la cuna de... o digamos el país que tiene mayor biodiversidad de plantas y animales psicoactivos, pues ¿por qué no ha habido algún estudio formal aquí, ¿no? Académico, profesional. Sí, falta muchísimo. Entonces justo eso es lo que queremos hacer. Yo me uní con Marilú Figueroa, que ella es la fundadora de la universidad se llama la Universidad de la Nueva Era, o la UNE. Ajá. Y entonces ella abrió primero una maestría en estudios de la conciencia y la espiritualidad. Y bueno, yo primero me invitó a dar una clase de psicología transpersonal y entonces ya conociéndome un poquito más y a todo lo que me dedico, pues surgió el tema de, bueno, ¿por qué no abrimos una especialidad en enteógenos y plantas sagradas, ¿no? Entonces, básicamente estamos queriendo formar, pues ya de manera profesional a personas que conozcan de todo un poco, justo del panorama del ecosistema psicodélico de México y del mundo de habla hispana. Entonces, es como tratar de pasar un poquito por la historia de las plantas sagradas en México, la historia y la arqueología, las tradiciones chamánicas, indígenas, por un lado, pero también la ciencia psicodélica, la investigación contemporánea, la neurología, los fundamentos de la psicoterapia psicodélica, la política de drogas, la legalidad, algunos, digamos, claves o técnicas para la preparación, para la navegación y la integración de experiencias psicodélicas, la cultura psicodélica, entre otras cosas, ¿no? Entonces la idea es como que formar personas que entiendan todo este mundo de los psicodélicos de una manera académica y profesional y que por tanto puedan incidir, que puedan crear proyectos de iniciativas de ley o que puedan a lo mejor especializarse en estudiar la historia de las plantas sagradas o a lo mejor se quieren meter más en el ámbito del acompañamiento. Entonces es como crear una base sólida. Sí. Para poder transformar y revolucionar el tema de los psicodélicos aquí en México. Ay, qué interesante, me encanta. Ahorita yo estaba pensando, desde que arrancamos este podcast, hay una pregunta que yo tengo muchas ganas de hacerte porque es una pregunta que también me gustaría hacérmela a mí. O sea, es como algo que digo, a ver, toda esta gente que ha estado tan metida en el mundo psicodélico, pero no solamente como activista, no solamente como escribiendo artículos, compartiendo, haciendo podcast, porque Oneiros también ha estado en el mundo de los podcasts compartiendo palabras sobre todo el movimiento contracultural psicodélico. Entonces hemos visto todo este pasar y nos hemos involucrado de millones de maneras. Y también lo hemos vivido en carne propia porque también tenemos nuestra larga lista de experiencias psicodélicas. En este momento que vemos este fenómeno tan locochón como de ya no pertenecen los psicodélicos a los hippies, a los locochones, a la banda alternativa, sino que empezamos a ver a los grandes empresarios del mundo haciendo psicodélicos y a la gente más talentosa del mundo hablando de que no hubieran estado en ese lugar en el que están si no hubiera sido por sus experiencias psicodélicas. Se rompen las barreras de estos sí, estos no, y empieza como a borrarse un poco el estigma. En todo este momento que vemos, ¿qué sientes que está faltando? O sea, si tuvieras tú que decir 5 cosas
que urgen para que el universo psicodélico de verdad tenga este resurgimiento, pero con todo el punch y todo el power, sin estigma, ¿qué nos está faltando? Claro, es muy, muy buena pregunta. Yo creo que de entrada hace falta una cierta regulación, ¿no? Porque como dices, también ya es un tema que se ha abierto mucho, todo el mundo le está entrando y entonces eso pone mucho en riesgo de que de pronto alguien que no esté muy balanceado empiece a ofrecer ceremonias o lo que sea y entonces pues puede llegar a riesgos, ¿no? A que a las personas a que les sirve pues no sabe contener la experiencia, entonces se les sale de control y hay brotes psicóticos o que hay muertes o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, hace falta que la comunidad psicodélica se ponga de acuerdo en cuáles son las buenas prácticas. Sí. Entonces, bueno, por un lado eso, comunidad. Dos, pues justo la profesionalización, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, vamos a ponernos a estudiar así de fondo cuáles son las habilidades básicas que tiene que tener un facilitador, cuáles son los conocimientos necesarios, pero también cuáles son las actitudes éticas necesarias para no generar daño a los pacientes o a la comunidad psicodélica o etcétera, ¿no? O a las tradiciones indígenas por cuestiones de apropiación cultural o cosas por el estilo. A ver, voy a ir anotando tus puntos. A ver, ¿el uno cuál fue? La reunión con la comunidad. Ajá. Comunidad y legalidad, ¿no? Bueno, tal vez lo pondría como un segundo punto, la regulación. Ok, segundo, regulación. Ok, tercero, ¿cuál es tu tercero? Tercero sería la profesionalización. O sea, como avanzar en los estudios, en definir metodologías, valores, prácticas, etcétera. A ver. Llevas comunidad, regulación, profesionalización. Ajá. Bueno, yo pensaría también que la diversificación. Ok. O sea, porque también como que ha habido una tendencia, al menos en el discurso del norte global, sí, de la medicalización. Es decir, sí, como que, no, pues es que los psicodélicos y los enteógenos son para sanar traumas o que para, no sé, para estrés postraumático o que para la depresión, etcétera. Que muy bien, claro que sí se puede usar para eso, pero no es lo único para lo que se puede usar. Yo estoy muy de acuerdo contigo en este punto. Justamente, ¿no? Entonces, como que, o sea, siento que los psicodélicos tienen un gran potencial, no solo para la sanación, sino también para la creatividad, para como la empatía, el contacto con los otros, para visualizar cosas, no sé, como la espiritualidad, redefinir la cultura. O sea, tiene muchos usos, tiene muchas formas. Entonces, en vez de quedarnos con un solo discurso, hay que diversificar. Sí, me caga el discurso de solamente puedo usar psicodélicos y lo puedo justificar con con la frase me estoy tratando de sanar. O sea, eso ya me da hueva. Y sí, también justo en esta diversificación tiene que ver con el reconocer que hay distintas formas válidas de vivirlo. O sea, tanto lo tradicional chamánico como lo moderno, como lo recreativo justamente, sí, ¿no? O sea, también los raves. Un rave y drogarme. Las fiestas, sí. Es parte importante de esto, ¿no? Es también... No lo podemos negar. Son herramientas para el desarrollo personal, sea en donde sea que lo quieras dirigir, ¿no? Entonces, y ya ves este estudio que hizo Karina Malpica, que se puso, creo que a cuestionar a 1,000 personas sobre su primera experiencia psicodélica, ¿te lo sabes? Sí, claro, de hecho... Compárteles. Tú también formaste parte de esa investigación, ¿no? Sí, y de hecho este estudio va a estar también publicado en mi nuevo libro. Buenísimo. Entonces es una investigación que se llama Iniciaciones Psicodélicas. Ajá. Y justo es a través de encuestas cómo fue la primera experiencia de las personas, ¿no? Entonces era como, bueno, a ver, preguntarles primero en dónde lo hiciste, no, pues que si fue en una ceremonia, o fue en un rave, o fue en tu casa, o fue en una terapia, etcétera, etcétera. Y que... Luego preguntarle si lo había hecho solo, acompañado. Con qué sustancia, qué música. ¿A cuánta gente se le preguntó? 1,000. 1,000 personas. Se cerró la encuesta con 1,000.
y hay unos muy, muy buenos resultados. Y justo esto nos permite entender esta diversidad de perspectivas, ¿no? Porque los usuarios de los psicodélicos, de hecho, aunque el discurso global tiene que ver más con lo médico, en realidad, al menos en América Latina, el uso de los psicodélicos en un contexto terapéutico, clínico, médico, psiquiátrico, en realidad se reduce por ahí no sé, del 5% de los usuarios. O sea, en realidad el 95% de los usuarios generalmente, bueno, hay una buena cantidad que lo hacen más bien en uso recreativo, en una fiesta o en su casa o algo por el estilo. Esos son la mayoría. Sí, y la gran mayoría dijo justo eso, ¿no? Lo hizo en un contexto recreacional y fue la mejor experiencia de mi vida. Ajá. Entonces, justo quitarle valor a esa experiencia, pues no nos beneficia mucho. Es un prejuicio, a mi parecer. A mí también se me hace un prejuicio. Y entonces justo uno de los temas, de hecho, que también o sea, justo para evitar caer en que solo se puede estudiar los psicodélicos en su enfoque tradicional, chamánico o médico, terapéutico. Por esto en esta especialidad queremos también hablar de la cultura psicodélica, ¿no? Que tiene que ver con el arte visionario, la psiconáutica, el uso en festivales, etcétera, etcétera. Entonces, es como, no sé, yo a lo largo de Sabiduría Psicodélica me topo con muchos mensajes de la gente, ¿no? Me mandan muchos mensajes de muchas cosas. Y ahorita se me vienen 2 mensajes a la cabeza, ¿no? Como alguien que me decía, no tengo todo el prejuicio en contra de que la gente use chocongos. Qué falta de respeto para los hongos. Yo le decía, yo no tengo ningún tipo de prejuicio hacia los chocongos. Si alguien se va a encontrar la razón de su existencia, el propósito de su vida a través de un chocolate en medio de una boda bailando gasolina, no me importa. O sea, no me importa mientras la banda conecte con el psicodélico y le cambie la vida. Otra chava que me decía, es que yo llevo 11 años ofreciendo Reiki gratis y toda la gente que está en el mundo de la sanación y cobra, la clasifico en que es una mierda. Y yo pensaba, pero pues ese es tu trip, ¿no? O sea, porque tú has querido regalar tu trabajo 11 años y habrá banda que sí cobra por su trabajo y vive de eso y vive de su gran pasión. Entonces son como todo este tipo de conversaciones que le pertenecen mucho a la persona que lo sostiene, pero creo que lo que más nos falta en el universo psicodélico es quitarnos todos esos como peros, como ese juicio, como esa experiencia sí es válida, pero esta no, o con estos facilitadores sí, pero con estos no, o tengan muchísimo cuidado y todas estas advertencias que ya están más que dichas. Y yo creo que estamos en un universo adulto donde la banda, pues ya a estas alturas debería de saber cómo llevar a cabo una experiencia psicodélica con precaución. Entonces podríamos irnos abriendo más, pero te falta tu punto 5. Sí, justo, estaba pensando en esto. Y bueno, pero antes de pasar al 5, quisiera ampliar un poquito más el tema de la diversificación. Sí, por favor. Porque sí me parece un punto bien importante. Que bueno, como dijimos, no solo un discurso, por ejemplo, el discurso médico, terapéutico, pero tampoco, o sea, como que también tratar de quitarle peso a que el uso de los psicodélicos es solo para el hombre occidental y que entonces la diversificación tiene que ver con empezar a crear vínculos, diálogos, relaciones en poblaciones diversas. Que tiene que ver, por ejemplo, y de hecho esto tiene mucho auge ahorita en Estados Unidos, que por ejemplo intentan que las personas que ofrecen ceremonias o terapias, etcétera, den ciertos lugares especiales a personas que pertenecen a alguna población minoritaria. Eso está increíble. Por ejemplo, que sean indígenas o que sean parte de la comunidad LGBT o que son latinos o que afrodescendientes o que etcétera, etcétera, ¿no? En las cárceles, migrantes. ¿No has oído ya de esto que les están dando ayahuasca en las cárceles en Brasil? Ah, mira, eso no lo he escuchado, pero justo eso, ¿no? Que uno de los principios es justo como decir, a ver, sí, las personas que tienen ahorita el acceso a los psicodélicos, pues generalmente es el hombre blanco o occidental, sí, ¿no? Entonces, ha habido una crítica
identifica muy fuerte a esa figura del hombre blanco occidental. Sí. Y por tanto hay como un mayor enfoque a diversificar, a que esto llegue a más personas. Y por último, yo agregaría la creatividad, ¿no? Entonces, tu punto 5 es la creatividad. La creatividad, que justo tiene que ver con, sí, respetar las tradiciones, pero también tomar en cuenta que somos una conciencia que está en constante transformación, en cambio, ¿no? Y entonces, pues, la creatividad aquí tiene que ver con incluir el arte, incluir como nuevas formas de pensar las ceremonias, mediante tal vez el uso igual, no sé, de instrumentos electrónicos o de proyecciones o que realidad virtual o sea, creo que esto es algo también importante para que prolifere el movimiento psicodélico, el uso de los enteógenos de una manera que no se estanque en el pasado. Sí. Pero, bueno, sí respetando las tradiciones indígenas, dándole voz también a que participen, pero también reconociendo que somos seres cambiantes y que estamos en constante transformación y, por tanto, hay que incluir la creatividad en el desenvolvimiento de estas medicinas. Yo, si tuviera que decir mis 5 puntos sobre qué siento que está faltando en el panorama psicodélico actual, que es tal vez el panorama más psicodélico que hemos visto en la historia de la humanidad, ¿no? Más allá del movimiento contracultural de los 70, yo creo que ahorita el boom es así, el más grande de todos, ¿no? Y qué emocionante estar en ese momento, en este camino, y qué emocionante ser mexicanos también, o sea, porque es el país con más diversidad de plantas de todas. Pero yo creo que si yo tuviera que elegir como que 5 cosas que faltan, una es que como ya se nos cayó a muchos la idea de la religión como iglesia católica y todas estas estructuras que, a ver, todo mi respeto para quien forme parte de una religión, pero yo en mi visión, a mí ya se me cayó todo eso, ¿no? Entonces, creo que empieza a haber una necesidad de crear nuevas formas de religiosidad. Y en ese camino de empezar a sentirnos sostenidos, el psicodélico no va a bastar. Yo creo que la gente va a abrir entendimientos muy profundos con las medicinas, pero tendría que haber una fusión entre los mundos de meditación y disciplinas con los mundos psicodélicos para que la gente empezara a crear su propia religiosidad. Totalmente. O sea, como una unificación entre las prácticas no psicodélicas, pero sí místicas y espirituales, y todo el movimiento psicodélico. Claro. O sea, creo que eso sería así fascinante poderlo ver, ¿no? O sea, como que la banda empiece cada vez a integrar más ambas partes. Totalmente de acuerdo. Y creo que justo tiene que ver con esto que mencionamos al principio de como la emergencia de lo sagrado salvaje. Sí, es decir, o sea, ese término me encantó. Volver a redefinir lo sagrado mediante justo los cambios culturales, todo esto, pero esto también implica empezar a crear nuevas formas, o sea que los psicodélicos, si bien nos abren la visión, no son la panacea absoluta, o sea, son una herramienta que nos permite direccionar, visionar, pero necesitamos integrar otras disciplinas como la meditación, como el arte, como el trabajo con sueños, como otras disciplinas que nos permitan como ir creando un contenedor de esta nueva forma de espiritualidad. Sí. Que nos permita, bueno, con la visión psicodélica, aterrizarlo, ¿no? Aquí a la vida cotidiana y crear nuevas instituciones, nuevas formas, nuevas disciplinas, etc. Ahora, yo otro punto que agregaría sería, yo amo, respeto y no hay cosa que admire más en el mundo que la tradición que viene de los pueblos originarios. Siento que no seríamos absolutamente nada sin ello. Pero también creo que en esta visión muy mexicana hemos hecho mucho daño al progreso psicodélico por querer que la gente que facilita medicina esté únicamente autorizada por los pueblos originarios. Totalmente. Cuando en realidad tendríamos que aceptar que también va a haber mucha gente que va a buscar
muchos tipos de contextos para hacer medicina. O sea, no todo el mundo quiere ir a Huautla de Jiménez a hacer hongos en la sierra con la sobrina de María Sabina adentro de su casa con unas imágenes de vírgenes y que te recen Padres Nuestros. Habrá gente que quiere irse a un retreat en Hawái con científicos americanos que van a tener una aproximación mucho más formal al asunto y eso les funciona mejor. Y uno está bien y uno está mal, no. Son posibilidades distintas y creo que urge esa apertura de mente para integrar todas esas posibilidades como parte del fenómeno. Precisamente, y es justo lo que yo llamo la diversificación, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es como decir, o sea, no hay una sola perspectiva absoluta y definitiva. Es que necesitamos hacer uso de los enteógenos únicamente mediante la tradición, ¿no? Mediante la tradición indígena mazateca o que wixárika. No, o sea, esa es una forma, claro, pero hay que diversificar, ¿no? No solo ni lo científico ni lo indígena, sino también buscar otras formas. Sí, yo creo que eso es muy importante. A ver, otro punto que yo agregaría a lo que urge en el universo psicodélico, pues también siento que urge que la banda haga más trabajo personal antes de adentrarse a estos mundos así nada más como el borras, ¿no? O sea, como que siento que la banda se avienta luego a probar pues sapo o yopo, medicinas así bien poderosas y bien fuertes, sin nunca haber tomado terapia o sin nunca haber hecho como alguna exploración o sin tener una práctica sólida que lo sostenga. Que a ver, aquí podría ser que todo salga bien porque también hemos visto casos, ¿no? Pero yo sí creo que la banda debería ser usuarios cada vez más inteligentes y más responsables. Claro. Y que la responsabilidad no esté 100% puesta en el facilitador. Claro, totalmente. Y para eso creo que es importante como crear una cultura psicodélica informada, regulada, porque sí, también ese es otro de los temas que mencionaba de la informalidad mexicana, que de pronto como que también cuando uno empieza a explorar psicodélicos y como que, sí, y ahora esto, o sea, como que empieza a haber también o sea, es posible que surja un consumismo también del uso de los psicodélicos y cada vez más y que mezclas esto y esto y esto y que no sé qué. O sea, que no lo condeno, pero siento que se puede muy fácilmente desregular, se puede muy fácilmente crear entonces pues sí, una cultura muy informal, y eso es lo que para mí genera este tipo de mentalidades como demasiado desbordadas o fantasiosas, no muy aterrizadas. Entonces hace falta un poco más de autodisciplina, trabajo personal, regulación del uso de las sustancias. Sí. Oye, hice un monólogo hace 2 o 3 episodios sobre el fenómeno de por qué todo el mundo ahorita quiere ser sanador. O sea, ¿qué está pasando culturalmente que estamos viendo que todo el mundo quiere como hacer algo especial? O sea, no quiero ser nada más el gerente de ventas de la oficina o tener un restaurante que vende tacos, sino que también quiero ser teta healer y quiero ser canalizador y quiero leer tarot, pero quiero servir hongos, pero quiero algo, ¿no? ¿Tú qué perspectiva tienes sobre este fenómeno? Claro, es muy interesante y es complejo, porque por un lado, pues me parece, está muy padre, ¿no? Que haya una cultura de querer sanar, porque ciertamente creo que somos herederos de pues una serie de instituciones y de creencias y de ideas que pues fueron muy tóxicas para nosotros. Entonces sí estamos en un proceso de a ver, vamos ya a quitarnos o limpiarnos o purificarnos de todo esto que heredamos y que no nos está realmente llevando al bienestar, ni individual ni colectivo. Entonces, por un lado, me parece que este fenómeno de que todo el mundo quiere ser sanador, lo que sea, surge de esto, ¿no? Surge de que sí estamos redefiniendo la cultura. Sí. Pero también está este otro lado de que, pues, tal vez esa misma cuestión de que todo el tiempo estamos creyendo que estamos enfermos o que estamos mal. O sea, puede llevar
a que pues justo se haga demasiado énfasis o exageración en la necesidad de sanar, cuando en realidad pues yo diría que más que sanar es como conocerse uno mismo, ¿no? Ser auténtico con lo que uno quiere y eso a veces no siempre tiene que ver con un proceso de sanación, sino como tal vez de aceptación, de saber quién soy, qué quiero, qué busco y bueno, pues creo que este impulso de que todo el mundo quiere sanador puede traer como beneficios, digamos, a nivel colectivo general, pero pues también hay que tener cierto balance. O sea, no creer que pues, ya todos estamos bien enfermos y que entonces todo el tiempo tenemos que estar sanando y entonces todo el tiempo voy a ceremonia tras ceremonia tras ceremonia o que pues hacer un turismo espiritual, que eso también puede llegar a ser incluso un poco patológico, ¿no? Doctor, díganos. Denos el diagnóstico. No, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, yo creo que el fenómeno es el fenómeno. O sea, porque también, pues, pospandemia me parece muy orgánico que surja como todo este interés de entender de qué se trata todo esto o empezar a adquirir más herramientas por si se viene otro putazo, ¿no? O pues como ya hacernos conscientes de que nos vamos a morir, entonces pues cómo empiezo a integrar esa crisis humana, ¿no? De saber que somos finitos y cómo pues se abren muchas cosas post pandemia que me parece muy normal. Pero lo que dices, o sea, yo lo que también veo es como que si la gente sigue sin trabajarse profundamente y hay falta de propósito y hay poca convicción, nos dejamos apantallar mucho por las medicinas y nos da como el trip del Salvador y el héroe, ¿no? Claro. Que siento que viene mucho como de una parte muy inocente del ser. Y ya cuando la conciencia va madurando más, nos damos cuenta que pues nosotros ni venimos a salvar a nadie, ni venimos a nada de ese trip, ¿no? ¿Qué más te gustaría agregar? Cuéntame. Pues, ¿qué más? Bueno, creo que ya hemos cubierto en realidad gran parte de los temas en los que estoy ahora involucrado. Pues yo me siento satisfecho. Yo también. Tal vez igual nada más me gustaría compartir un poquito, pues que si alguien está interesado en involucrarse de alguna manera en alguno de los proyectos que yo participo y que puedo facilitar, abrir las puertas, pues dejaría mis contactos. Sí, por favor, a ver, compárteles cómo se conectan contigo. Claro, bueno, para todo el tema de los sueños, bueno, yo guío un círculo de sueños todos los lunes de manera virtual, de 7 a 9 de la noche. Entonces, ya se hace para el círculo de sueños o para trabajo individual o acompañamiento psicoterapéutico o integración de experiencias psicodélicas. Pues bueno, pueden contactarme a mi Instagram, que es oneiros_speculum. Y bueno, ahí mismo también anuncio pues talleres, eventos, etcétera. Ahí me pueden contactar. Y para todo el tema de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas, que forma parte de la Universidad de la Nueva Era, pues justamente les invito a meterse a la página de la UNE, que es une-educación.com. Entonces, o busquen así como tal Universidad de la Nueva Era. Y les va a salir. Ajá. Entonces, y ahí viene en especialidades, le pican especialidad y ahí aparece la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Órale, o sea que esto hasta validación tiene y así. Sí, bueno, ahorita está en proceso de certificación mediante otra universidad y bueno, por lo pronto queremos como empezar a convocar para que se cree esta primera generación de gente educada, profesional, que pueda transformar la situación de los psicodélicos acá en México. Y bueno, por lo mismo, pues estamos dando también algunos descuentos para las personas que estén muy, muy interesadas. Entonces, si alguno de ustedes resuena con esto y
y quiere como buscar algún descuento de hasta el 50%, Oye. Mándeme un mensaje directo, o sea, justamente a mi Instagram, que es, nuevamente lo repito, oneiros_speculum, o a mi WhatsApp, es el 55 13 57 89 48. Órale, Entonces, qué bien, regalitos para los carnaliens. así es, justo. Y bueno, igual si están interesados en conocer de El Nido, el proyecto Nido de cuidado psicodélico, pues igual tenemos un Facebook y un Instagram que es Refugio Nido. Me encanta. Yo los he visto en acción. Me tocaron creo que en Baidora o en qué festival fue que te vi. Sí, en el Baidora. Estaban ahí, hagan de cuenta, tienen un espacio muy bonito, de que con aceititos esenciales, incienso, cojincitos, hay cositas ahí para picar. Y llega la banda que se maltripeó y está teniendo un viaje así muy intenso y se acuesta ahí un ratito y la banda que está ahí sosteniendo este espacio pues coachea a esta persona para que se aliviane y pueda pasar su mal viaje de la mejor manera posible. Así que me parece un proyecto que debería estar presente en todos los raves y en todas las fiestas en donde hay drogas involucradas, porque sí se necesita contención. Y hay muchas veces que tus amigos no quieren ser el terapeuta que te va a sostener. Claro. ¿No? Sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Pienso que, tal vez igual sea en otro momento, en otro capítulo, pero es que es tan nutritiva la experiencia de cuidar a personas en procesos de crisis. Me ha tocado ver y vivir tantas cosas que, hay un montón de historias, ¿no? Entonces, como que, sobre todo, entender estos procesos que se conocen como emergencias espirituales, es decir, como cuando alguien en un psicodélico de pronto se le disuelve toda su identidad y todo lo que creía del mundo y entonces de pronto entra en contacto con lo divino y se funde con el universo y todo esto, pero digamos que es tan fuerte la experiencia o tanta información que no lo pueden contener y entonces entran en crisis, ¿no? Entonces empiezan a gritar y a patalear y soy Dios y soy el universo y no sé qué. ¿Qué hago con esto? Entonces, bueno, justo contener ese tipo de experiencias ha sido bellísimo y enriquecedor. Entonces, hay muchas historias que contar. Se me acaba de ocurrir que, bueno, a ver si luego en otro momento hacemos un capítulo específico. Sí, me encantaría. Sobre eso. Y porque además podrías tú decir unas historias y yo podría decir otras. Ándale, justo, estaría padrísimo. Yo siento que mucho de la sabiduría que tengo es gracias a haber sostenido espacio psicodélico por tanto tiempo. O sea, porque al final lo que la persona está resolviendo no es ajeno a ti. O sea, estás como en un trip espejo, ¿no? En donde su dolor es tu dolor, en donde su crisis es tu crisis, pero también su resolución es tu resolución. Por eso también los círculos post-medicina, cuando haces medicina grupal, son tan nutritivos, ¿no? Porque cuando haces ayahuasca y tú entendiste algo, pero otras 27 personas dicen que entendieron, pues te dan insights de cosas que o las pasaste o las vas a pasar o alguna conjugación de ese tipo, ¿no? Claro. O sea, en algún momento se te cruza en el camino la misma situación porque todos los humanos estamos atravesando de alguna u otra manera lo mismo. Claro, y mucho de lo que nos enseñan estas plantas, estas sustancias psicoactivas, es que en el fondo el individuo es también un espejo de la totalidad, ¿no? Entonces como que en esos momentos se disuelve los límites entre yo y el otro durante los estados psicoactivos, y cuando regresamos y hacemos un proceso de integración, y entonces de pronto empiezan a caernos veintes de la experiencia de los demás, ¿no? Como cuando alguien cuenta su experiencia, de pronto a mí me toca fibras que wow, es que esto, a lo mejor yo no lo viví, pero la experiencia que tuvo el otro también me trae mensajes a mí, ¿no? Entonces sí, eso también es muy bello. Qué bonito, me encanta. Pues muchas gracias por haber venido a la casa, gracias por esta entrevista. A ti, Janina, muchísimas gracias nuevamente por tenerme por acá. Como siempre, un gusto y un placer. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, amiguitos, me encuentran en Instagram como Casete Art o como Sabiduría Psicodélica. Por favor, siempre exploren la caja de descripción del podcast,
porque ahí les pongo todos los links que se mencionan a lo largo del episodio. Así que ahí van a encontrar los Instagrams, pero el de la universidad, pero el del newsletter de Sabiduría Psicodélica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre será importante que complementen con esa información. Ayúdenos compartiendo el episodio, que eso nos ayuda para expandir el mensajito y que la comunidad psicodélica cada vez esté más unida. Y suscríbanse dándole clic a la campanita. Les mando muchísimos besos. Gracias por su escucha, gracias por su amor, gracias por resonar con estos episodios y gracias por ser parte de la comunidad de Sabiduría Psicodélica. Les mando todo mi amor. Nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye.